a ecualizar está bien, pero hay que utilizarlo, hay que ser zen en eso, o sea, utilizarlo justo donde te haga falta, no intentar resolver un problema con un botón, no puedes. Yo, por ejemplo, hasta las narices de las baterías acabé aprendiendo con un amiguete mío, Ángel Crespo, que es un batería de sesión de aquí, le dije, enséñame a afinar baterías, y yo cuando no saben, yo les afino las baterías a las baterías y se las dejo planchadas. No tengo ningún problema, prefiero tener buen sonido. O sea, yo lo que no puedo ser es, dame el timbal. Digo, ese mismo timbal puede sonar como la pea, puedes tener una ecualización de mierda, ese mismo timbal puedes hacer tum y sin ningún tipo de cinta ni nada, que tenga el decay adecuado y todo perfecto. Y muchas veces es de la colocación, o sea, del instrumento. Y también, como coloques los micros, ayuda. Pues esto es lo que decía, esto es un grupo, batería, estos son todo percusiones manuales, una guitarra acústica, un buzuki que viene a ser como una guitarra acústica, una mandola, una mandolina gigante. 2 violines, una zanfona, que es un instrumento de teclas que... Sí. Voz, gaita, gaita saxo, o sea, donde puedo utilizar un micro, no utilizo 2, porque yo hace años cuando empecé había la manía de, no, yo toco la flauta, la ocarina, el saxo, la gaita y no sé qué, y tenía el tipo... ¿Y qué pasaba? Que a veces él no se acordaba cuál era su micro exactamente y tocaba por la ocarina, pues el de la flauta, el de la flauta. Y entonces digo, no, eso no puede ser. Digo, tocas la gaita y el saxo, ¿qué problema hay? Que la diferencia de ecualización que voy a tener es que en la gaita te voy a cortar entre 2500 y 3500 y en el otro no. Cuando se acerca con la gaita ya hago así en la ecualización, claro, ya tengo... y va a coger el saxo y ya se la dejo donde estaba. Me evito problemas, solo tengo un micro. Y a nivel escénico es mucho más bonito ver un micro que ver una docena de ellos. Acordeón, que esto pone XLR, pero llevan unos micros, unos Beta 98 directamente pegados. Y un teclado. Entonces, esto es una lista más minimalista que hago yo, porque a veces, por ejemplo, nos vamos a tocar a locales pequeñitos. Y este trabajo hay que saber hacerlo con equipos gigantes o con ridiculeces de equipo. Pero el principio de funcionamiento es el mismo. O sea, directamente es que hicimos un concierto en la Clamores y me fui y le hice así. Y sonó guay. Bueno, está mal que lo diga yo, pero estuvo bien. Entonces, esta es la colocación en el escenario. Entonces, según la colocación en el escenario, basándome en lo que os digo, así el rollo un poco zen y conociendo los micrófonos, pues podemos definir qué vamos a utilizar. Entonces, en la siguiente parte, hice un mapa de presiones, digamos, acústicas a boli, en realidad, para ver dónde podemos poner micrófonos y dónde no podemos poner micrófonos. Entonces, tenemos la batería aquí y zona inviable para micros de mucha ganancia. Entonces, aquí tenemos un violín. Este violín sí o sí tiene que ir con pastilla. Si ponemos este violín con micrófono, vamos a tener una batería estupenda por el violín. En serio. Entonces, el arpa este va con pastilla, menos mal. Entonces, tenemos esta zona que es donde no podemos poner, donde sí podemos poner, pero con reticencias, o, oye, ¿no sería interesante que el violinista tocara aquí? Que yo a veces las colocaciones en el escenario yo también las decido. O sea, por ejemplo, en un grupo tenemos tantos problemas con el percusionista y el batería, pero un montón. Estaba en un extremo el escenario la batería y otro extremo el percusionista. Y le digo yo oye, ¿qué te parece si los ponemos juntos? Y claro, al ponerse juntos, independientemente de los monitores te oyes, pero tampoco no es lo mismo que estar pegados y ya te oyes directamente así. Y dice, pero tú estabas tocando eso. Problema solucionado. Cuando yo era un chavalín y tocaba en los pubs, pues directamente para escucharnos las guitarras, con el otro guitarrista cogíamos el ampli y lo inclinábamos un poco, entonces él me oía allí, él lo inclinaba,
el ampli de bajo lo poníamos por detrás del batería, así veía el bajo perfectamente. Y entonces, basándose un poco en esa experiencia de cuando tocamos en locales, se puede extrapolar a lo que quieras. El error típico que cometen los grupos seminoveles cuando llegan a un escenario grande del festival, de lo que sea, es que se atomizan. Llegan al escenario y uno se pone allí, otro allí. Y nuevamente, en los festivales, los grupos así, ¿no? Los técnicos pasan, somos a veces un poco crueles, y no se oyen, entonces hacen el peor concierto de su vida. O sea, consejo práctico, llegas a un escenario gigante y te pegas. Por lo menos te oyes naturalmente y dices, hago el concierto. Porque no te van a hacer los monitores de los Rolling Stones, evidentemente, que tienen tantos repartidos, pero tienen un sistema que no veas. Te pegas. Entonces, aquí vemos el mapa de presiones, que es lo que contaba, para ver qué utilizamos, y en base a eso decidimos qué tipo de microfonía utilizamos. Lo podemos mejorar, por ejemplo, poniendo unas mamparas para la batería. Entonces, muchas veces, para cómo colocar a un grupo según lo que vamos a conseguir fuera, hay que ver pues, el que necesita más presión de monitores, tal, ir moviéndolos, si se puede, para conseguir tener el sonido más limpio en el escenario. Porque si tenemos mierda en el escenario, vamos a tener mierda afuera también. Entonces, aquí vamos a lo que vamos a utilizar. Os estoy mandando a la zona War Music, porque supongo que lo de rock lo tenéis todos bastante superado, de tocar o de verlo, o de lo que sea. Os estoy mandando a la zona donde es más difícil, porque no es normal. Entonces, que te llega alguien y dice, ¿y esto? ¿Dónde le pongo el micro? Vale. Entonces, tomas de ultraproximidad. Problemas de las tomas de ultraproximidad. No sé si alguno ha escuchado una guitarra y poniéndole a la oreja, cómo suena y cómo suena separado una guitarra o cualquier instrumento. Pues es lo mismo. Tú si pegas la oreja te suena así la guitarra más o menos y la pastilla va a ofrecer ese sonido más o menos. Hay gente que está utilizando sistemas combinados, que utiliza micros y pastillas al mismo tiempo y haces una mezcla más o menos para conseguir un poquito lo mejor de los dos. O si no, directamente micrófonos. Y dentro de los micrófonos yo utilizo muchísimos condensadores. Normalmente, me gustan más. Antiguamente los condensadores eran ultra delicados, ultra tal, pero desde que existen los Electrex la cosa ha cambiado mucho. Entonces, estos son, digamos, sus pros y sus contras. En los dinámicos son robustos. Son muy robustos. Yo tengo algún Sennheiser 421 de hace 40 años, de esos que eran blancos. Y Shures de esos plateados, de los de Bustock. Y los enchufas y funcionan perfectamente. No necesitan alimentación y son económicos, pero su respuesta en frecuencia normalmente es bastante lamentable. Tienen una masa móvil muy fuerte, con lo cual su respuesta a transitorios es muy mala, y eso significa que su respuesta en alta frecuencia es muy mala en los micros de dinámicos normales. Para conseguir respuesta en alta frecuencia y en baja frecuencia tienen que tener circuitos de sintonía parecidos a los reflex de las cajas. Para conseguir baja frecuencia, un micro de dinámico convencional necesita un resonador para fomentar esa parte, porque su respuesta normalmente es así. Y de la misma manera, para conseguir alta frecuencia, tienen un pequeño resonador justo detrás del centro, donde tienen la cupulita, algunos que les ves, para mejorar la alta frecuencia. Entonces, hay micros estupendos dinámicos, lo único que son unos micros con una respuesta peor. No, da igual. Yo para las voces siempre utilizo un Shure 58, ¿eh? A mí me encanta. Lo único que sepáis que tiene sus problemas. Entonces, si queremos alta frecuencia, pues no es lo suyo. Si queremos un micro rudo, pues sí, lo suyo. Pero si tenemos un cantante así con una voz muy especial, muy bonita, pues yo a lo mejor prefiero utilizar un Neumann, un SKM de estos, de los que se utilizan, que están de moda ahora, que no entiendo cómo los utilizan algunos grupos de rock.
me gustaría saberlo. No por el estilo de música, sino porque el nivel de presión y toda la bronca que hay con ese micro. Entonces, los condensadores, la respuesta temporal es muchísimo mejor, porque tienen la masa de un condensador de la membrana es muchísimo más baja. Y lo negativo es que necesitan alimentación. En el caso de los Bakelec, que son los que utilizamos habitualmente, pequeñajos estos y todos, la cápsula ya viene prepolarizada. Normalmente se polariza a alta temperatura y con un voltaje considerable y queda permanentemente polarizada y creo que dura como 100 años o algo así. Entonces, toda la alimentación que necesita realmente es solo para la parte del preamplificador. En los micros de condensador convencionales necesitamos polarizar la cápsula. O sea, necesitamos mandarle una corriente de polarización para que se cargue ese condensador y la diferencia de distancia entre las placas es la que nos va a dar el sonido. Eso nuevamente en un condensador, para convertir esa diferencia de capacidad en algo que podamos sonar, lo que se hace es cargarlo con una resistencia de un megón o mayor o con un FET directamente que convierte eso en voltaje y eso es lo que amplificamos. Pero eso tiene que estar directamente solidario a la cápsula, o sea, pegado. O sea, no existe ningún micro de condensador que yo sepa, de verdad, que tenga todo el circuito fuera. O sea, normalmente cuando tienen la cápsula separada tienen parte del circuito dentro de la cápsula, porque si no la impedancia sería insalvable para esa capacidad, la impedancia del cable. Los que sí pueden hacer eso son los micros de Electrek, que eso ya no tienen tanto problema. Y normalmente un micro de Electrek te viene un Bakelec, que en realidad es el Electrek, el componente es teflón y una membrana de Mylar, nada más. Y eso ya directamente pegado te lleva el FET. En las cápsulas de Electrek ya está el FET directamente pegado. Y son muy delicados los condensadores normales. También comentaros que cuanto más pulgadas tienen, menos respuesta en alta frecuencia tienen, porque tienen más masa. Y hay una relación que según el diámetro de los condensadores grandes tienen una tensión y esa tensión tiene una frecuencia de resonancia. Y en los típicos de 1 pulgada de estos gordos, la frecuencia de resonancia oscila entre 8 y 13 K y a partir de la frecuencia de resonancia cae en 12 dB octava. Con lo cual poner un 414 de ambiente pues es estéticamente bonito, pero no es lo mejor. Los que tienen mejor respuesta en alta frecuencia son los micros de diafragma pequeño. El problema de los diafragmas pequeños es que necesitan más preamplificación y hacen más ruido. Y es sencillo, o sea, si lo puedes calcular por la diferencia de diámetro. O sea, entre 1 pulgada y 1/4 de pulgada, creo, así de memoria, que hay como 18 dB de necesidad de preamplificación. Y eso puede ser bastante ruido. En las magnéticas y los piezoeléctricos. Las magnéticas, sus impedancias de salida son muy altas y los cables son bastante problemáticos. Normalmente en una guitarra eléctrica tú la conectas directamente con un cable muy largo y puede llegarte cualquier cosa al amplificador. O sea, la gente compra cables de guitarra no sé qué y tal precisamente por eso, porque tienen impedancias de salida muy altas. Pero nada comparado con las que tienen las pastillas piezoeléctricas. Las pastillas piezoeléctricas deben llevar su preamplificador solidario. O sea, tú tienes una pastilla de puente de guitarra y si no se lleva circuito de preamplificación dentro de la guitarra, el cable tiene que ser lo más corto posible. Yo, por ejemplo, y directamente conectarlo a una cajita, a un circuito de preamplificación o directamente, si no lleva circuito activo, le pones un transformador de adaptación de impedancias. Porque es que si no empiezas a perder alta frecuencia, pero de una manera considerable. O sea, a lo mejor puedes perder, de pasar de 1 metro de cable a 5 metros, puedes perder 8 dB a 10 K, por ejemplo. Es todo de oídas. Después si lo comprobáis, si me he equivocado, ser indulgentes.